La novia por correo fue devuelta por ser anciana. El ranchero solitario dijo, «Quédate conmigo». El sol del mediodía caía implacable sobre la pequeña estación de ferrocarril de Copper Creek, Arizona, creando ondas de calor que bailaban sobre los rieles oxidados. Samuel Clayton se quitó el sombrero de ala ancha y se pasó el pañuelo por la frente sudorosa, sintiendo cómo las gotas de transpiración se mezclaban con el polvo rojizo que parecía estar eternamente suspendido en el aire del desierto. Sus botas de cuero gastado crujían contra la madera seca del andén mientras esperaba, con una mezcla de nerviosismo y expectación que no había sentido en años. A sus 45 años, Samuel era un hombre curtido por el sol del desierto y endurecido por una vida de trabajo constante en su rancho. Sus manos, ásperas como la corteza de un mezquite, sostenían una carta arrugada que había leído tantas veces que ya se sabía cada palabra de memoria. La correspondencia de la agencia matrimonial de San Francisco prometía a una joven dama de buena familia, de 22 años, con educación y modales refinados, ideal para ser la esposa de un caballero respetable del oeste. El silbato del tren resonó a lo lejos, cortando el aire seco como el grito de un halcón. Samuel se enderezó, ajustándose el chaleco y asegurándose de que su mejor camisa, la azul que guardaba para los domingos, estuviera bien abotonada. Había trabajado durante meses adicionales, vendiendo ganado extra y ahorrando cada centavo para poder pagar los gastos de traer una esposa desde California. La soledad en el rancho se había vuelto insoportable, especialmente durante las largas noches de invierno cuando el viento aullaba entre los cañones, y lo único que tenía por compañía era el crepitar del fuego en la chimenea. El tren de la línea Atchison, Topeka en Santa Fe apareció en el horizonte como una serpiente de hierro y vapor, arrastrando tras de sí una nube de humo negro que contrastaba dramáticamente con el cielo azul intenso del desierto. Los frenos chirriaron contra las ruedas cuando la locomotora se detuvo con un resoplido final de vapor, como un dragón exhausto después de un largo viaje. Samuel observó con atención mientras los pasajeros comenzaron a descender. Primero bajó un comerciante de aspecto próspero, con un traje gris y un maletín de cuero, seguido por una familia con 3 niños pequeños, que inmediatamente comenzaron a correr por el andén, gritando de emoción después de horas confinados en el vagón. Un par de vaqueros descendieron después, con sus sombreros polvorientos y sus espuelas tintineando contra la madera. Luego, cuando Samuel comenzaba a preguntarse si habría habido algún error, vio a una mujer que descendía lentamente del último vagón de pasajeros. Llevaba un vestido de viaje de color azul marino, algo gastado pero limpio, y un pequeño sombrero adornado con una pluma que había visto mejores días. Su cabello, de un castaño opaco con mechones grises visibles incluso desde la distancia, estaba recogido en un moño apretado en la nuca. Cargaba una valija de cuero marrón en una mano y un pequeño bolso en la otra. El corazón de Samuel se hundió como una piedra en un pozo profundo. Esta no podía ser la joven de 22 años que esperaba. La mujer que tenía frente a él aparentaba tener al menos 35 años, tal vez más. Su rostro, aunque no desagradable, mostraba las líneas y marcas de alguien que había vivido experiencias difíciles. Sus ojos, de un verde grisáceo, buscaron nerviosamente entre la pequeña multitud del andén. «¿Señor Clayton?», preguntó con voz suave pero clara, con un ligero acento irlandés que hacía que sus palabras sonaran como música, aunque Samuel estaba demasiado conmocionado para apreciarlo en ese momento. «Sí, yo soy Samuel Clayton», respondió, su voz sonando más áspera de lo que pretendía. Se aclaró la garganta. «Usted es Margaret O'Sullivan», dijo ella haciendo una pequeña reverencia. «La agencia matrimonial me envió. Creo que me estaba esperando». Samuel sintió cómo la decepción se extendía por su pecho como una mancha de aceite. Esta no era la joven esposa que había imaginado, la compañera que visualizaba trabajando a su lado en el rancho, dándole hijos que pudieran heredar la tierra que había construido con tanto esfuerzo. Esta era una mujer mayor, claramente marcada por la vida, y aunque había una dignidad innegable en su postura, no era lo que había pagado. «Hubo un error», dijo finalmente.
las palabras saliendo más bruscas de lo que pretendía. La agencia me prometió una mujer joven. Usted claramente no es lo que se acordó. Margaret palideció visiblemente, pero mantuvo la compostura. Sus manos se aferraron más fuerte a su valija, y Samuel pudo ver cómo sus nudillos se volvían blancos del esfuerzo. Entiendo, dijo ella con voz controlada, aunque Samuel pudo detectar el temblor apenas perceptible. La agencia me aseguró que mi edad no sería un problema. Tengo 38 años, señor Clayton, y aunque quizás no sea la joven que esperaba, puedo asegurarle que soy trabajadora, honesta y... No, interrumpió Samuel agitando la mano. No se trata solo de trabajar. Yo pagué por una esposa joven que pudiera darme hijos, que pudiera construir una familia conmigo. Usted... Perdón por ser directo, señora O'Sullivan, pero usted ya pasó la edad para eso. Las palabras cayeron entre ellos como piedras, y Samuel vio cómo Margaret se encogía ligeramente, como si hubiera recibido un golpe físico. Por un momento pensó que ella podría llorar, pero en lugar de eso, enderezó los hombros y lo miró directamente a los ojos. Comprendo perfectamente su posición, señor Clayton, dijo con una dignidad que hizo que Samuel se sintiera más pequeño. Si me permite preguntar, ¿qué sugiere que haga? He vendido todas mis pertenencias en San Francisco para hacer este viaje. No tengo dinero para regresar y ciertamente no tengo familia esperándome en ninguna parte. Samuel se quitó el sombrero y se pasó la mano por el cabello. No había pensado en esta posibilidad. En su mente, la novia por correo llegaría, se casarían en una semana y comenzarían su nueva vida juntos. No había considerado qué pasaría si las cosas no salían según el plan. Mire, dijo, su voz suavizándose ligeramente. Tal vez pueda encontrar trabajo en el pueblo. La señora Henderson que maneja la pensión siempre necesita ayuda y... Señor Clayton, interrumpió Margaret, no conozco a nadie en este pueblo. No tengo referencias, no tengo dinero, y claramente no tengo juventud a mi favor. ¿Qué posibilidades reales cree que tengo de encontrar trabajo y un lugar donde vivir antes de que anochezca? Samuel miró a su alrededor. El sol ya estaba comenzando su descenso hacia el horizonte occidental, pintando el cielo con los primeros matices de naranja y rosa. En unas pocas horas sería de noche, y las temperaturas del desierto caerían dramáticamente. Copper Creek no era exactamente un lugar hospitalario para una mujer sola sin recursos. Además, continuó Margaret, su voz ganando fuerza, la agencia ya recibió su pago. No soy yo quien cometió el error en la comunicación. Vine aquí de buena fe, esperando encontrar un hombre que valorara algo más que solo la juventud. Obviamente me equivoqué. Había algo en la forma en que Margaret habló, una combinación de vulnerabilidad y fortaleza que tocó algo profundo en el corazón de Samuel. A pesar de estar claramente asustada y decepcionada, no estaba suplicando ni llorando. Estaba enfrentando la situación con una dignidad que él tenía que admirar, incluso en medio de su propia decepción. El jefe de estación, un hombre mayor llamado Pete Wilson, se acercó a ellos. «¿Todo bien aquí, Samuel? El tren sale en 10 minutos y la señora necesita regresar». Samuel miró a Margaret, quien había bajado la vista hacia sus zapatos. Eran zapatos prácticos, bien cuidados pero claramente viejos, el tipo de calzado que usaría alguien que había aprendido a valorar la funcionalidad sobre la moda. Sus manos, notó, eran las manos de alguien que había trabajado duro, limpias pero con pequeñas cicatrices y callos que hablaban de una vida que no había sido fácil. ¿Puede realmente cocinar y limpiar?, preguntó de repente. Margaret levantó la vista, sorprendida por la pregunta. «Sí, señor Clayton. Crecí en una granja en Irlanda antes de que mi familia emigrara. He trabajado en casas particulares en San Francisco durante los últimos 15 años. Sé cocinar, limpiar, coser, cuidar animales. Puedo hacer cualquier trabajo que se requiera en una casa o un rancho. ¿Y sabe leer y escribir?». «Sí, señor. También sé algo de números y cuentas». Samuel se quedó en silencio por un momento largo, mientras el vapor del tren seguía escapándose con silbidos intermitentes. Podía sentir los ojos curiosos de Pete Wilson y de varios otros residentes del pueblo que habían venido a ver la llegada del tren, y ahora estaban observando este drama inesperado. Finalmente,
Con un suspiro profundo, Samuel tomó una decisión que sorprendió incluso a él mismo. «Venga conmigo», dijo extendiendo la mano para tomar su valija. «Mi rancho está a 5 millas de aquí. Tiene razón en que no puede quedarse en el pueblo sin recursos. Y yo, bueno, necesito ayuda en la casa. Podemos llegar a algún arreglo temporal hasta que figure qué hacer a continuación». Margaret lo miró con una mezcla de sorpresa y alivio. «¿Está seguro, señor Clayton? No quiero ser una carga. Llámeme Samuel», dijo él sorprendiéndose de nuevo a sí mismo. «Y no será una carga si trabaja por su sustento. No puedo prometerle matrimonio, pero puedo prometerle un techo sobre su cabeza y comida en la mesa mientras decidimos qué hacer». «Gracias», dijo Margaret simplemente, pero había algo en su voz que sugería que entendía la magnitud de lo que él estaba ofreciendo. «No lo defraudaré». Mientras caminaban hacia el carro de Samuel, Margaret miró por encima del hombro hacia el tren que se preparaba para partir. Por un momento, Samuel pensó que podría cambiar de opinión y subirse de nuevo, regresando a la incertidumbre que había dejado atrás en San Francisco. Pero ella siguió caminando, con paso firme y decidido. El carro de Samuel era simple pero bien mantenido, tirado por 2 caballos castaños que claramente estaban bien cuidados. Mientras colocaba la valija de Margaret en la parte trasera, no pudo evitar notar lo liviana que era. Todo lo que esta mujer poseía en el mundo cabía en una sola valija pequeña. «Es un viaje de aproximadamente 1 hora», explicó mientras la ayudaba a subir al asiento del conductor. «El camino puede ser un poco áspero». «Estoy acostumbrada a los caminos ásperos», respondió Margaret, acomodándose en el asiento y alisando su falda. Mientras Samuel guiaba los caballos fuera del pueblo hacia el sendero que llevaba a su rancho, ninguno de los dos habló mucho. El silencio no era exactamente cómodo, pero tampoco era hostil. Era el tipo de silencio de 2 personas que estaban tratando de entender en qué situación se habían metido. El paisaje que rodeaba Copper Creek era duro, pero hermoso a su manera. Los cactus saguaros se alzaban como centinelas gigantes contra el cielo que se oscurecía, y las montañas distantes se veían púrpuras y doradas bajo la luz del atardecer. Margaret observaba todo con ojos atentos, y Samuel se preguntaba qué estaría pensando. ¿Esto era lo que había esperado encontrar cuando dejó San Francisco? ¿O era tan diferente de sus expectativas como ella lo era de las suyas? «Es hermoso», dijo Margaret de repente señalando hacia un grupo de cactus en flor. «Nunca había visto nada igual». «Se necesita tiempo para acostumbrarse», admitió Samuel. «El desierto no es amable con los débiles, pero tiene su propia belleza una vez que aprendes a verla». «Creo que entiendo eso», dijo Margaret suavemente, y Samuel tuvo la sensación de que no estaba hablando solo del paisaje. Mientras el carro avanzaba por el sendero polvoriento hacia el rancho, con las primeras estrellas comenzando a aparecer en el cielo que se oscurecía, ninguno de ellos podía imaginar cómo esta llegada inesperada y este arreglo temporal cambiarían sus vidas de maneras que nunca habrían podido prever. El rancho de Samuel apareció gradualmente en la distancia, sus edificios silueteados contra el horizonte, como promesas de refugio y nuevo comienzo. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que los secretos que cada uno guardaba pronto saldrían a la luz, transformando lo que había comenzado como una decepción mutua en algo completamente diferente e inesperado. El rancho de Samuel Clayton se extendía ante ellos como un oasis en el vasto desierto de Arizona. La casa principal, construida de adobe con vigas de madera expuestas, se alzaba robusta y acogedora contra el paisaje árido. Un portal amplio corría a lo largo del frente, ofreciendo sombra del sol implacable del desierto. A la distancia, Margaret podía ver un establo, un corral donde varios caballos pastaban tranquilamente, y lo que parecía ser un pozo con un molino de viento que giraba suavemente en la brisa nocturna. «Es más grande de lo que esperaba», comentó Margaret mientras Samuel detenía el carro frente a la casa. «He trabajado 18 años para construir todo esto», respondió Samuel con un toque de orgullo en su voz. «Cuando llegué aquí, no había nada más que tierra y cactus. Cada adobe de esa casa lo hice con mis propias manos». Bajó del carro y rodeó para ayudar a Margaret a descender. Por un momento, cuando ella puso su mano en la suya para mantener el equilibrio, Samuel sintió una calidez inesperada.
Las manos de Margaret eran suaves pero firmes, y había algo reconfortante en su toque que no había anticipado. «Cuidado con el escalón», advirtió mientras la guiaba hacia la puerta principal. «La madera se ha asentado un poco con los años». La puerta principal se abría directamente a una sala principal espaciosa, con un techo alto sostenido por vigas de pino. Una chimenea de piedra dominaba una pared, flanqueada por 2 sillones de cuero gastado que claramente habían visto muchas noches solitarias. Una mesa de comedor de madera maciza ocupaba el centro de la habitación, con 6 sillas alrededor, aunque Margaret sospechaba que rara vez se usaban todas. «Es hermoso», dijo Margaret sinceramente, pasando su mano por la superficie pulida de la mesa. «Puede verse que ha puesto mucho cuidado en cada detalle». Samuel encendió una lámpara de aceite, llenando la habitación con un resplandor cálido y dorado. «No he tenido mucha compañía en los últimos años», admitió. «Supongo que se nota». Margaret miró a su alrededor más cuidadosamente. La casa estaba limpia, pero tenía esa sensación de un lugar habitado por un solo hombre. Los platos estaban lavados pero apilados sin cuidado. Las cortinas necesitaban una buena sacudida, y había una capa fina de polvo en las superficies que hablaba de la batalla constante contra el desierto que se filtraba a través de cada grieta. «Le mostraré dónde puede dormir», dijo Samuel, tomando la valija de Margaret. «Hay un cuarto pequeño al final del pasillo. Bueno, lo había preparado para su esposa», terminó Margaret suavemente. «Entiendo». Caminaron por un pasillo estrecho pasando lo que obviamente era el dormitorio principal de Samuel, con la puerta entreabierta mostrando una cama grande y un armario simple. Al final del pasillo, Samuel abrió una puerta que revelaba una habitación pequeña pero acogedora. Había una cama individual con un colchón que se veía cómodo, un tocador con un espejo pequeño, y una ventana que daba al patio trasero. «Sé que no es lo que esperaba cuando salió de San Francisco», dijo Samuel, colocando la valija sobre la cama. «Señor Clayton». «Samuel», se corrigió Margaret. «Hace mucho tiempo que aprendí que la vida rara vez resulta como esperamos. Esta habitación es más de lo que tenía derecho a esperar cuando bajé de ese tren esta tarde». Samuel asintió, sintiéndose extrañamente conmovido por su gratitud simple. «Hay agua fresca en la jarra y toallas limpias en el cajón del tocador. Si necesita algo durante la noche, mi habitación está al otro lado del pasillo». «Gracias», dijo Margaret comenzando a desabrochar los botones de su abrigo de viaje. «Samuel, antes de que se vaya, creo que debo ser honesta con usted sobre algo». Samuel se detuvo en la puerta, volteándose para mirarla. «¿Qué es?». Margaret vaciló por un momento, como si estuviera sopesando cuánto revelar. «La agencia matrimonial, cuando me describieron a usted, dijeron que era un ranchero próspero buscando una esposa, pero no mencionaron que fuera tan joven». «¿Joven?». Samuel se rió amargamente. «Tengo 45 años, señora O'Sullivan. Difícilmente soy joven». «Tal vez no para usted», dijo Margaret sentándose en el borde de la cama, «pero para una mujer de 38 años que ha trabajado como sirvienta la mayor parte de su vida adulta, un hombre de 45 años con su propio rancho y claramente bien establecido, bueno, eso parecía demasiado bueno para ser verdad». «¿Por qué le pareció demasiado bueno?», preguntó Samuel, genuinamente curioso. Margaret miró por la ventana hacia la oscuridad del desierto. «Porque los hombres como usted generalmente no necesitan enviar por esposas por correo. Generalmente ya están casados con mujeres jóvenes y hermosas que les han dado hijos». Había algo en la forma en que lo dijo que hizo que Samuel se diera cuenta de que había una historia más profunda detrás de las palabras de Margaret. «¿Y por qué una mujer como usted necesitaba responder a un anuncio matrimonial?». Margaret sonrió tristemente. «Porque una mujer como yo, Samuel, se está quedando sin opciones. En San Francisco trabajé para la familia Whitman durante 15 años. Cuando el señor Whitman murió el año pasado, la señora Whitman decidió mudarse con su hija casada a Boston. No necesitaba llevar a la sirvienta de mediana edad consigo, así que se encontró sin trabajo, sin referencias que valieran algo y sin familia. El señor Whitman había sido muy bueno conmigo, me pagaba un salario justo
y me trataba con respeto. Pero cuando él murió, Margaret se encogió de hombros. La señora Whitman nunca me consideró más que un mueble. Cuando se fue como si yo nunca hubiera existido. Samuel se apoyó contra el marco de la puerta, estudiando el rostro de Margaret. A la luz suave de la lámpara, pudo ver que había sido hermosa cuando era joven. Los huesos de su rostro eran finos y elegantes, y sus ojos verdes tenían una profundidad que hablaba de inteligencia e inner strength. ¿Nunca se casó?, preguntó con suavidad. Una vez, respondió Margaret, su voz volviéndose aún más suave. Hace mucho tiempo en Irlanda, pero esa es una historia para otro día, si no le importa. Samuel asintió, respetando su privacidad. Por supuesto. Bueno, la dejaré para que se instale. Mañana por la mañana le mostraré el resto del rancho y podemos hablar sobre las tareas. Samuel, lo llamó cuando él ya se dirigía hacia la puerta. ¿Por qué realmente decidió traerme aquí? Podría haberme dejado en el pueblo y haberse olvidado del asunto. Samuel se detuvo, considerando la pregunta. Era una buena pregunta, y no estaba seguro de tener una respuesta clara. Honestamente no lo sé. Tal vez porque reconocí algo en usted. ¿Qué reconoció? La soledad, dijo simplemente. La he visto en el espejo durante demasiados años para no reconocerla en otra persona. Después de que Samuel se fue, Margaret se sentó en la cama por un largo tiempo, escuchando los sonidos de la casa que se asentaba para la noche. Podía oír a Samuel moviéndose en su habitación, el crujir de las tablas del piso, el sonido del agua vertiéndose en una palangana. Sonidos domésticos normales que no había escuchado en años de vivir en cuartos de servicio, separados de las familias para las que trabajaba. Se acercó a la ventana y miró hacia el patio trasero. La luna había salido, bañando el desierto en una luz plateada etérea. Era una vista diferente a cualquier cosa que hubiera visto antes, bella pero también un poco intimidante en su vastedad. Este era realmente el final del mundo conocido para ella, un lugar donde tendría que reinventarse o perecer. Abrió su valija y comenzó a sacar sus pocas pertenencias. No había mucho. Algunas mudas de ropa interior, 2 vestidos adicionales, un chal de lana, un libro de oraciones desgastado, y en el fondo, envuelto cuidadosamente en un trozo de seda azul, un pequeño retrato enmarcado. Desenvolvió el retrato con manos temblorosas. Era la imagen de un hombre joven con cabello oscuro y ojos risueños, vestido con el uniforme del ejército británico. Lo miró por un momento largo, sintiendo la familiar punzada de dolor y pérdida que aún la acompañaba después de tantos años. «Patrick», susurró al retrato, «¿qué pensarías de todo esto? Tú, Margaret, viviendo en el desierto americano con un extraño». Envolvió el retrato nuevamente y lo guardó en el cajón del tocador, debajo de sus camisones. Algunos secretos eran demasiado dolorosos para compartir, incluso con un hombre que había mostrado tanta bondad inesperada. Mientras tanto, al otro lado del pasillo, Samuel yacía despierto en su cama, mirando al techo y tratando de entender qué había hecho. Había planeado este día durante meses, imaginando cómo sería tener una esposa joven que trajera vida y risa a su casa silenciosa. En lugar de eso, tenía a una mujer de mediana edad con secretos en sus ojos y una dignidad que lo hacía sentir algo que no había sentido en años. Se levantó y caminó hacia la ventana de su habitación, que daba al mismo patio que la ventana de Margaret. Se preguntó si ella también estaría despierta, adaptándose a este nuevo lugar que era tan diferente de lo que había conocido. La verdad era que Samuel también tenía secretos. El rancho era próspero, eso era cierto, pero había razones por las que un hombre de 45 años con una propiedad exitosa seguía soltero. Razones que tenían que ver con promesas hechas hace mucho tiempo y una culpa que llevaba como una piedra en el pecho. Había estado casado una vez, cuando tenía 25 años. Sara había sido todo lo que un hombre joven podría desear. Hermosa, vivaz, llena de sueños sobre la vida que construirían juntos. Habían venido a Arizona como recién casados, dispuestos a conquistar el desierto y crear su propio paraíso. Pero el desierto había sido cruel con Sara. Los embarazos perdidos, la soledad cuando Samuel tenía que ausentarse por días cuidando el ganado,
La dureza de una vida que resultó ser muy diferente de lo que habían imaginado en Texas. Al final, Sarah había enfermado durante un invierno particularmente duro, y para cuando Samuel pudo traer un doctor desde Tucson, era demasiado tarde. Había pasado 20 años desde la muerte de Sarah, y Samuel había construido una vida sólida pero solitaria. Había tenido oportunidades de casarse de nuevo a lo largo de los años, pero algo siempre lo detenía. Tal vez era la culpa de no haber podido proteger a Sarah, o tal vez era el miedo de volver a perder a alguien que amara. Ahora, con Margaret O'Sullivan durmiendo en la habitación que había preparado para una nueva esposa, Samuel se preguntaba si finalmente había llegado el momento de dejar ir el pasado. Había algo en la forma en que Margaret había manejado la decepción de la tarde, con gracia y dignidad en lugar de lágrimas o reproches, que lo intrigaba. No era joven, eso era cierto, y probablemente ya no podría darle los hijos que había esperado tener, pero había una fortaleza en ella, una supervivencia tranquila que resonaba con algo profundo en su alma. Tal vez, pensó mientras finalmente se quedaba dormido, la vida le estaba dando una segunda oportunidad en una forma que nunca había esperado. La mañana llegó temprano en el desierto, con el sol pintando el cielo en tonos de rosa y oro. Margaret se despertó con el sonido de Samuel moviéndose en la cocina, el tintineo de platos y el aroma de café recién hecho. Se vistió rápidamente con uno de sus vestidos de trabajo, un algodón marrón simple pero limpio, y se dirigió hacia la cocina. Samuel estaba de pie frente a la estufa, removiendo algo en una sartén de hierro fundido. Se había vestido para el trabajo, pantalones de cuero, una camisa de algodón y botas altas. Su cabello, que Margaret notó, era más abundante de lo que había parecido bajo su sombrero el día anterior, estaba ligeramente revuelto. «Buenos días», dijo ella suavemente. Samuel se volvió, y Margaret pudo ver que ya había estado despierto por un tiempo. Tenía esa apariencia de un hombre que estaba acostumbrado a levantarse antes del amanecer. «Buenos días, Margaret. Espero que haya dormido bien». «Muy bien, gracias. ¿Puedo ayudar con el desayuno?» Samuel miró la sartén donde estaba cocinando huevos con algo que podría haber sido tocino, pero que se veía sospechosamente quemado. «Honestamente, no soy muy bueno en la cocina. He estado viviendo principalmente de frijoles y carne seca durante años». Margaret se acercó y miró por encima del hombro de Samuel. «¿Me permite?» Samuel se hizo a un lado, y Margaret tomó la sartén con movimientos expertos. Con unos pocos ajustes rápidos, salvó el desayuno de convertirse en carbón. «Claramente tenerla aquí va a tener sus ventajas», comentó Samuel, sirviéndose una taza de café. «Esa es la idea», respondió Margaret con una pequeña sonrisa. «Un intercambio justo, su techo, y comida por mis habilidades domésticas». Mientras desayunaban juntos en la mesa de madera, el silencio entre ellos era más cómodo que la noche anterior. Margaret había preparado los huevos perfectamente, y había encontrado algunas tortillas que Samuel tenía guardadas, calentándolas hasta que estuvieran suaves y tibias. «Esto está delicioso», dijo Samuel. «Hace años que no como un desayuno tan bueno». «Es agradable cocinar para alguien que aprecia la comida», respondió Margaret. Los Whitman tenían gustos muy específicos y nunca estaban satisfechos con nada. ¿Cómo terminó trabajando para ellos? Margaret pausó, considerando cuánto compartir. «Cuando llegué a San Francisco desde Nueva York, necesitaba trabajo inmediatamente. Los Whitman necesitaban una sirvienta doméstica, y yo necesitaba un lugar donde vivir. Era un arreglo que funcionaba para ambas partes. ¿Por qué salió de Nueva York? Porque no había nada allí para mí», dijo Margaret simplemente. Pero Samuel pudo detectar que había más en la historia. Después del desayuno, Samuel le mostró el resto del rancho. Los establos albergaban 6 caballos hermosos, incluyendo una yegua paint con manchas marrones y blancas, que inmediatamente se acercó a Margaret cuando entraron. «Esa es Bella», explicó Samuel. «Es la más sociable del grupo». Margaret extendió su mano hacia la yegua, quien la olfateó antes de permitir que la acariciara. «Es hermosa. ¿Usted entrena caballos además de criar ganado?» «Un poco de ambos. Los caballos son más fáciles de manejar que el ganado,
y hay un buen mercado para animales bien entrenados. Continuaron hacia el corral donde pastaban unas 20 cabezas de ganado. Eran animales robustos, claramente adaptados al clima duro del desierto. Samuel explicó que tenía más ganado pastando en las áreas más alejadas de su propiedad, cuidados por 2 vaqueros que vivían en una cabaña a varias millas de distancia. «Es un lugar impresionante», dijo Margaret, mirando hacia las montañas distantes. «Debe estar muy orgulloso de lo que ha construido». «Lo estoy», admitió Samuel, «pero también puede ser muy solitario, especialmente durante los meses de invierno cuando el trabajo es menos intenso». Margaret asintió comprensivamente. La soledad puede ser difícil sin importar dónde viva uno. Pasaron el resto de la mañana con Samuel mostrándole las diversas tareas que mantenían el rancho funcionando. Margaret observó todo con atención, haciendo preguntas inteligentes y mostrando una comprensión sorprendente de la vida rural. Mencionó que creció en una granja en Irlanda, comentó Samuel mientras revisaban el molino de viento que proporcionaba agua del pozo. «Sí, hasta que tenía 18 años. Mi padre criaba ovejas y cultivaba papas. Era una vida dura pero buena hasta que llegó la hambruna». «¿La hambruna de la papa?», Margaret asintió gravemente. 1847. Perdimos todo, la cosecha, las ovejas y finalmente la tierra. Mi familia decidió emigrar a América, pero... Su voz se desvaneció. «¿Pero qué?». «Pero yo ya no era parte de su familia en ese momento», dijo Margaret suavemente. «Había tomado ciertas decisiones que hicieron que fuera imposible para mí acompañarlos». Samuel quería preguntar qué decisiones, pero algo en la expresión de Margaret le dijo que no estaba lista para compartir esa parte de su historia. Cuando regresaron a la casa para el almuerzo, Margaret había comenzado a sentirse más cómoda en su nuevo entorno. La casa tenía buena estructura, pero necesitaba claramente la atención de una mujer. Las cortinas estaban descoloridas por el sol. La cocina necesitaba una reorganización completa, y había años de polvo del desierto incrustado en lugares que Samuel obviamente nunca había pensado en limpiar. «Si voy a quedarme aquí, incluso temporalmente», dijo Margaret mientras preparaba sándwiches para el almuerzo. «Me gustaría hacer algunas mejoras en la casa. Nada extravagante, solo una limpieza profunda, y tal vez algunas reparaciones menores». «Por supuesto», dijo Samuel. «Haga lo que considere necesario. Honestamente, probablemente no me he dado cuenta de la mitad de las cosas que necesitan atención. Los hombres raramente lo hacen», dijo Margaret con una sonrisa. «No es culpa suya. Simplemente ven las cosas de manera diferente». Esa tarde, mientras Samuel salía a revisar el ganado, Margaret comenzó su evaluación de la casa. Era evidente que Samuel había hecho su mejor esfuerzo para mantener las cosas limpias. Pero había una diferencia entre limpio y verdaderamente cuidado. La casa necesitaba el toque de alguien que viera el hogar como algo más que simplemente un lugar para dormir y comer. Mientras trabajaba, Margaret se encontró pensando en qué extraño giro había tomado su vida. 24 horas antes, había estado en un tren dirigiéndose hacia lo que esperaba sería un nuevo comienzo como esposa. Ahora estaba reorganizando los armarios de cocina de un extraño, sin idea de qué le depararía el futuro. Pero por primera vez en muchos años, no se sentía desesperanzada. Había algo en Samuel Clayton, en su honestidad directa y su bondad inesperada, que la hacía pensar que tal vez, solo tal vez, este no sería otro callejón sin salida en su vida. Lo que no sabía era que Samuel, mientras cabalgaba por su propiedad esa tarde, estaba teniendo pensamientos similares. Por primera vez en años, había regresado a casa esperando encontrar a alguien allí, y esa sensación, tan simple y sin embargo tan profunda, estaba comenzando a cambiar algo fundamental en su corazón solitario. Habían pasado 3 semanas desde la llegada de Margaret al rancho, y la transformación era notable. La casa ahora respiraba vida de una manera que Samuel no había experimentado en décadas. Las cortinas habían sido lavadas y reparadas, permitiendo que la luz matutina entrara filtrada y dorada. Los pisos de madera brillaban con un cuidado que hablaba de manos expertas, y el aroma constante de pan fresco y guisos caseros había reemplazado el olor a soledad que había impregnado la casa durante tanto tiempo. Margaret se había establecido en una rutina que parecía natural,
como si hubiera vivido allí durante años en lugar de semanas. Se levantaba antes del amanecer para preparar el desayuno. Pasaba las mañanas atendiendo la casa y el jardín pequeño que había comenzado detrás de la cocina, y las tardes las dedicaba a reparar ropa, preparar conservas, o ayudar con las tareas menores del rancho que podía manejar. Samuel encontraba excusas para pasar más tiempo cerca de la casa de lo que había hecho en años. Descubría proyectos que necesitaban su atención en el corral más cercano, o recordaba herramientas que necesitaba del cobertizo junto a la cocina. La verdad era que había comenzado a anticipar los momentos del día cuando podía conversar con Margaret, ya fuera durante las comidas o en las tardes cuando se sentaban en el portal a tomar café mientras el sol se ponía. «Samuel», dijo Margaret una mañana mientras servía huevos revueltos con chiles que había encontrado creciendo silvestres cerca del arroyo. «Necesito ir al pueblo hoy. Estamos quedándonos sin algunos suministros básicos, y me gustaría conocer a algunas de las otras mujeres del área». Samuel levantó la vista de su plato, sintiendo una punzada inesperada de ansiedad. ¿Estás segura de que es una buena idea? La gente del pueblo puede ser curiosa sobre su situación aquí. Precisamente por eso necesito ir, respondió Margaret con esa determinación tranquila que Samuel había llegado a admirar. Es mejor enfrentar la curiosidad directamente que dejar que las especulaciones crezcan. ¿Qué les dirá? Margaret pausó, considerando la pregunta. La verdad, supongo, que soy una mujer que necesitaba trabajo, y usted es un hombre que necesitaba ayuda doméstica. No hay nada impropio en ese arreglo. Samuel asintió, aunque ambos sabían que la situación era más complicada de lo que esa simple explicación sugería. Durante las últimas 3 semanas, algo había comenzado a desarrollarse entre ellos. Una comodidad y un afecto mutuo que iba más allá de un simple acuerdo de trabajo. «La llevaré al pueblo después del almuerzo», dijo finalmente. «Necesito recoger algunos suministros para el rancho de todos modos». El viaje a Copper Creek fue tranquilo, con Margaret observando el paisaje familiar con nuevos ojos. Ya no era la mujer asustada y desorientada que había llegado en el tren. Ahora había una confianza en su postura, que hablaba de alguien que había encontrado su lugar, al menos temporalmente. El pueblo estaba moderadamente ocupado para un martes por la tarde. Varias mujeres estaban haciendo compras en la tienda general, y Margaret pudo sentir sus miradas curiosas cuando entró con Samuel. El tendero, un hombre mayor llamado Henry Morrison, las saludó cordialmente pero con esa cortesía cuidadosa que se usa con extraños. «Señora O'Sullivan», dijo Samuel, «permítame presentarle al señor Morrison. Henry, esta es la señora Margaret O'Sullivan. Está ayudando en el rancho». «Mucho gusto, señora», dijo Morrison inclinando la cabeza. «¿Es usted de por aquí?» «De San Francisco originalmente», respondió Margaret con una sonrisa, «aunque nací en Irlanda». «Ah, irlandesa», dijo una voz detrás de ellos. Se volvieron para ver a una mujer mayor con vestido negro y una expresión severa. «Soy Edith Pemberton. Mi esposo es el banquero del pueblo». Margaret extendió su mano. «Encantada de conocerla, señora Pemberton». La señora Pemberton miró la mano extendida por un momento antes de estrecharla brevemente. «¿Y cuál es exactamente su relación con el señor Clayton?» El silencio en la tienda se volvió tangible. Margaret podía sentir que todas las conversaciones habían cesado y que todos los ojos estaban puestos en ella. Samuel se tensó a su lado, claramente preparándose para defender su reputación. «Soy la nueva ama de llaves del señor Clayton», dijo Margaret con calma. «Su casa necesitaba atención femenina, y yo necesitaba empleo. Es un arreglo que beneficia a ambas partes». «Ya veo», dijo la señora Pemberton con un tono que sugería que no creía ni una palabra. «¿Y dónde se hospeda?» «En la casa del rancho, por supuesto», respondió Margaret. «¿Dónde más se hospedaría el ama de llaves?» Una mujer más joven con un bebé en brazos se acercó al grupo. «Perdonen la interrupción. Soy Sarah Miller, esposa del doctor Miller. Es un placer conocer a alguien nuevo en el área, señora O'Sullivan». Margaret sintió una oleada de alivio ante la bienvenida genuinamente cálida de la señora Miller. «El placer es mío, señora Miller. Debe venir a tomar el té algún día de la semana que viene», continuó Sarah Miller, ignorando obviamente la desaprobación de la señora Pemberton.
Estoy segura de que tiene historias fascinantes de San Francisco. Me encantaría, respondió Margaret sinceramente. Mientras Margaret terminaba sus compras, Samuel notó cómo manejaba las preguntas sutiles y no tan sutiles de las otras mujeres. Nunca perdió la compostura, nunca se puso a la defensiva, pero tampoco reveló más de lo necesario. Era una actuación magistral de diplomacia social que Samuel tuvo que admirar. En el camino de regreso al rancho, ninguno de los dos habló inmediatamente sobre el encuentro en la tienda. La señora Pemberton parece ser la guardiana moral del pueblo, comentó finalmente Margaret. Edith Pemberton ha sido un problema para cualquiera que no encaje en su idea de respetabilidad durante los últimos 20 años, respondió Samuel. No se preocupe por ella. No me preocupo, dijo Margaret. He lidiado con mujeres como ella antes, pero me preocupa cómo esto podría afectarlo a usted. Su reputación en el pueblo es importante para su negocio. Samuel miró a Margaret con sorpresa. ¿Se preocupa por mi reputación? Por supuesto. Usted me ha mostrado una bondad extraordinaria. Lo último que quisiera es causarle problemas. Margaret, dijo Samuel, deteniendo el carro a un lado del sendero, quiero preguntarle algo, y espero que sea honesta conmigo. Siempre trato de ser honesta. ¿Es realmente feliz aquí? Sé que esta no era la vida que esperaba cuando salió de San Francisco. ¿Se siente atrapada? Margaret consideró la pregunta cuidadosamente. ¿Quiere que sea completamente honesta? Sí. Entonces la verdad es que no me he sentido tan útil, tan valorada en años. Tal vez nunca. Los Whitman me veían como un servicio, algo que compraban y usaban. Aquí, usted realmente aprecia lo que hago. Me consulta sobre decisiones de la casa, valora mis opiniones. Pausó buscando las palabras correctas. Es agradable sentirse vista como una persona en lugar de solo una empleada. Samuel sintió algo moverse en su pecho ante estas palabras. Usted es mucho más que una empleada, Margaret. Espero que se dé cuenta de eso. ¿Qué soy entonces? Preguntó suavemente. Samuel la miró a los ojos, esos ojos verdes que habían comenzado a aparecer en sus pensamientos durante el día y en sus sueños por la noche. Honestamente, no estoy seguro, pero sé que mi vida es mejor con usted en ella. Esa noche, después de la cena, se sentaron en el portal como se había vuelto su costumbre. El aire del desierto era fresco y claro, y las estrellas brillaban con una intensidad que aún asombraba a Margaret. Samuel, dijo ella después de un largo silencio cómodo, ¿puedo preguntarle por qué nunca se volvió a casar? Un hombre como usted, con una propiedad exitosa y claramente buen corazón, debe haber tenido oportunidades. Samuel se quedó callado por tanto tiempo que Margaret pensó que no iba a responder. Finalmente, comenzó a hablar, su voz baja y reflexiva. Estuve casado una vez. Sara era su nombre. Nos casamos en Texas cuando yo tenía 25 años. Era hermosa, llena de vida y sueños sobre la aventura que tendríamos construyendo una nueva vida en Arizona. Margaret esperó, sintiendo que había más en la historia. Pero la vida aquí fue más dura de lo que cualquiera de nosotros había imaginado. Sara se enfermó a menudo, perdió varios embarazos, se deprimió, especialmente durante los largos inviernos cuando yo tenía que estar fuera cuidando el ganado por días. El aislamiento la estaba matando, pero yo estaba tan concentrado en construir el rancho que no me di cuenta de cuán mal estaba hasta que fue demasiado tarde. ¿Qué pasó? Murió durante un invierno particularmente duro hace 20 años. Enfermó mientras yo estaba llevando ganado a Tucson. Para cuando regresé había estado sola y febril durante días. El doctor dijo que si hubiera estado aquí tal vez habría podido hacer algo. Margaret sintió una punzada de comprensión y compasión. Se culpa a sí mismo. Durante 20 años, admitió Samuel. He construido este lugar hasta convertirlo en algo de lo que estar orgulloso. Pero siempre he sentido que no merecía ser feliz aquí cuando Sara nunca tuvo la oportunidad. Samuel, dijo Margaret suavemente, ¿puedo contarle sobre Patrick? Samuel se volvió hacia ella, sorprendido por el cambio de tema y por el nombre que nunca había mencionado antes. Patrick O'Sullivan era mi esposo en Irlanda. Era soldado en el ejército británico, estacionado cerca de nuestro pueblo. Nos casamos en secreto porque mi familia no aprobaba la unión. Un católico irlandés casándose con un soldado británico era
Complicado. ¿Qué pasó con él? Murió en la India, en una escaramuza fronteriza. Nunca vi su cuerpo. Nunca tuve un funeral adecuado. Solo recibí una carta oficial del ejército británico informándome que había muerto en servicio de la corona. Margaret pausó, reuniendo fuerzas para continuar. Cuando mi familia descubrió el matrimonio secreto después de su muerte, me rechazaron. Dijeron que había deshonrado el nombre familiar al casarme con el enemigo. Cuando vino la hambruna y decidieron emigrar a América, me dejaron atrás. Por eso vino sola a América. Sí, trabajé durante 2 años ahorrando dinero suficiente para el pasaje. Llegué a Nueva York sin conocer a nadie, sin familia, sin nada más que el nombre de mi esposo muerto y la determinación de sobrevivir. Samuel extendió su mano y cubrió la de Margaret con la suya. Lo siento mucho, Margaret. No tenía idea. La razón por la que le cuento esto, continuó Margaret, es porque entiendo la culpa que lleva. Durante años me culpé por la muerte de Patrick. Si no me hubiera casado con él, si hubiera esperado, si hubiera convencido a mi familia, había 1000 sí que me atormentaban. ¿Cómo superó esa culpa? Eventualmente me di cuenta de que no estaba honrando la memoria de Patrick destruyendo mi propia vida con culpa. Él me amaba y quería que fuera feliz. Mantenerme miserable no lo traía de vuelta ni cambiaba lo que había pasado. Samuel apretó suavemente su mano. ¿Cree que Sara habría querido que permaneciera solo todos estos años? ¿Qué cree usted? Samuel consideró la pregunta. Sara había sido generosa y amorosa, siempre preocupándose más por la felicidad de otros que por la suya propia. No, admitió finalmente. Sara no habría querido que fuera feliz. Habría querido que encontrara amor de nuevo. Entonces tal vez es hora de honrar esa memoria permitiéndose la posibilidad de felicidad. Se sentaron en silencio por un momento, ambos perdidos en sus pensamientos. La noche del desierto los rodeaba con su vasta tranquilidad, y las estrellas parecían más brillantes que nunca. Margaret, dijo Samuel finalmente, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿A qué se refiere? Este arreglo que tenemos. Comenzó como algo temporal, una solución a un problema inmediato, pero se está convirtiendo en algo más, ¿no es así? Margaret sintió su corazón acelerarse. ¿Quiere que sea honesta? Siempre. Entonces sí, se está convirtiendo en algo más, al menos para mí. Samuel se volvió para mirarla directamente. Para mí también. Y eso me asusta, Margaret. No porque no lo quiera, sino porque sí lo quiero. Más de lo que he querido algo en años. ¿Por qué le asusta querer algo? Porque la última vez que quise algo tanto como esto, lo perdí. Y no estoy seguro de poder pasar por eso de nuevo. Margaret liberó su mano de la de Samuel y se volvió para enfrentarlo completamente. Samuel, escúcheme. No hay garantías en la vida. No puedo prometerle que nunca me enfermaré, que nunca lo lastimaré involuntariamente, que nunca lo dejaré. Nadie puede hacer esas promesas. Lo sé, pero puedo prometerle esto. Si decide que quiere intentar construir algo real conmigo, lo haré con todo mi corazón. No estoy buscando un rescate o una situación cómoda. Tengo 38 años, he sobrevivido a pérdidas terribles, y sé lo que es estar sola. Si elijo estar con usted, será porque genuinamente quiero estar aquí. Samuel estudió su rostro en la luz plateada de la luna. ¿Y lo quiere? ¿Estar aquí, conmigo? Sí, respondió Margaret sin vacilación. Lo quiero. Samuel sintió como si una presa se hubiera roto en su pecho, liberando años de caución y miedo. Se inclinó hacia adelante y tomó el rostro de Margaret entre sus manos, estudiando sus rasgos como si los estuviera memorizando. No soy joven, dijo ella suavemente. Ni yo. Probablemente no pueda darle hijos. Ya no los necesito. Lo que necesito está aquí mismo. Samuel. Él la besó entonces, suavemente al principio, luego con más intensidad cuando ella respondió. Era un beso que hablaba de soledad terminada, de segundas oportunidades, de 2 personas que habían encontrado algo precioso e inesperado en el último lugar donde lo habrían buscado. Cuando se separaron, Margaret tenía lágrimas en los ojos. ¿Qué significa esto? Susurró. Significa, dijo Samuel, que tal vez es hora de dejar de vivir en el pasado y comenzar a construir un futuro juntos. ¿Estás seguro? Más seguro de lo que he estado de algo en años. Margaret sonrió.
y por primera vez desde que Samuel la conoció, fue una sonrisa completamente sin reservas, radiante y hermosa. Entonces supongo que ya no soy solo su ama de llaves. No, dijo Samuel, besándola nuevamente. Definitivamente no. Esa noche, mientras yacían en sus camas separadas al final del pasillo, ambos miraron al techo y contemplaron cómo sus vidas habían cambiado tan dramáticamente en tan poco tiempo. Lo que había comenzado como una decepción mutua se había transformado en algo ninguno de ellos había esperado encontrar jamás. Pero aún había secretos entre ellos, historias no contadas que tendrían que salir a la luz antes de que pudieran construir completamente su futuro juntos. Y había fuerzas en el pueblo, y más allá que no verían favorablemente su unión poco convencional. Los desafíos que enfrentarían pondrían a prueba la fortaleza de su amor, recién descubierto de maneras que ninguno de ellos podía imaginar. Pero por ahora, en la tranquilidad del desierto de Arizona, dos almas solitarias habían encontrado refugio mutuo, y eso era suficiente para enfrentar cualquier tormenta que pudiera venir. 2 meses habían pasado desde aquella noche bajo las estrellas, cuando Samuel y Margaret admitieron sus sentimientos mutuos. El rancho había florecido bajo su cuidado conjunto, de una manera que superaba todo lo que Samuel había logrado solo. Margaret había transformado no solo la casa, sino también había implementado mejoras en la organización del ganado, y había establecido un próspero huerto que ya estaba produciendo verduras frescas para su mesa y excedentes para vender en el pueblo. La relación entre ellos había evolucionado naturalmente. Samuel había movido discretamente sus pertenencias al cuarto de huéspedes, permitiendo que Margaret ocupara el dormitorio principal, aunque ambos sabían que era solo una cuestión de tiempo antes de que las apariencias dieran paso a la realidad de sus sentimientos. Habían hablado de matrimonio, pero Samuel quería hacerlo apropiadamente, con tiempo para que Margaret tuviera el vestido que merecía y una ceremonia que honrara lo que habían encontrado juntos. Sin embargo, el pueblo de Copper Creek no había sido tan comprensivo con su arreglo poco convencional. «Samuel», dijo Margaret una mañana mientras preparaba el desayuno, su voz cargada de preocupación, «el señor Morrison fue muy frío conmigo ayer cuando fui por suministros, y la señora Pemberton ni siquiera me dirigió la palabra». Samuel levantó la vista de su café, notando las líneas de tensión alrededor de los ojos de Margaret. ¿Alguien le dijo algo directamente? No directamente, pero las conversaciones se detienen cuando entro a la tienda. Y ayer escuché a la señora Pemberton decirle a otra mujer que era una vergüenza lo que está pasando en el rancho Clayton. Samuel sintió que la ira se encendía en su pecho. Margaret, no permita que esas viejas entrometidas la molesten. Lo que hacemos en nuestro rancho no es asunto de nadie más. Pero sí es asunto de ellos, Samuel. Usted vive aquí, hace negocios aquí. Su reputación importa. Mi reputación puede irse al diablo si significa que tengo que elegir entre ella y usted. Margaret se acercó y puso su mano en el hombro de Samuel. No quiero que tenga que elegir. Tal vez deberíamos casarnos pronto, antes de que los chismes causen más daño. Samuel tomó su mano y la besó suavemente. ¿Se está proponiendo a mí, señora O'Sullivan? Tal vez lo estoy haciendo, señor Clayton. Entonces acepto, dijo él atrayéndola hacia sus brazos. ¿Qué le parece el próximo sábado? Me parece perfecto, pero el destino tenía otros planes para Samuel y Margaret. Esa tarde, mientras Samuel estaba revisando el ganado en el pasto sur, un jinete se acercó al galope levantando una nube de polvo. Era Tom Rodríguez, uno de los vaqueros que trabajaba para Samuel, y la expresión en su rostro indicaba problemas. «Señor Clayton», gritó Tom, tirando de las riendas para detener su caballo. «Tiene que venir rápido. Hay problemas en el pueblo». «¿Qué tipo de problemas?» «Es sobre la señora O'Sullivan, señor. El sheriff Hawkins está en camino al rancho con algunos hombres. Hay acusaciones». Samuel sintió que su sangre se helaba. «¿Qué tipo de acusaciones?» «Bigamia, señor. Alguien envió un telegrama diciendo que la señora O'Sullivan ya está casada con un hombre en San Francisco». El mundo de Samuel se tambaleó. «Eso es imposible. Ella me dijo que su esposo murió en la India. No sé qué es verdad, señor Clayton, pero el sheriff está muy serio al respecto. Dice que tiene que arrestarla hasta que se pueda investigar».
Samuel espoleó su caballo hacia la casa, con Tom siguiéndolo de cerca. Su mente corrió mientras cabalgaba, recordando todas las conversaciones que había tenido con Margaret sobre su pasado. Había admitido que no había sido completamente honesta sobre algunas cosas, pero bigamia, eso no podía ser cierto. Llegó a la casa justo cuando el sheriff Hawkins y 2 diputados estaban desmontando frente al portal. Margaret estaba de pie en la puerta, pálida pero compuesta, con las manos enlazadas frente a ella. «Sheriff», dijo Samuel, bajando de su caballo, «espero que haya una muy buena explicación para esto». El sheriff Hawkins era un hombre mayor, de casi 60 años, que había conocido a Samuel durante más de una década. Su expresión era grave pero no hostil. «Samuel, lamento esto más de lo que puedes imaginar, pero tengo una orden de arresto para la señora O'Sullivan». «¿Por qué cargos?» «Bigamia y fraude. Recibimos un telegrama de San Francisco alegando que está casada con un hombre llamado William Whitman y que dejó California después de robar dinero de la familia». Margaret dio un paso adelante. «Sheriff Hawkins, ¿puedo explicar?» «Señora, tiene derecho a permanecer callada», interrumpió el sheriff. «Cualquier cosa que diga puede ser usada en su contra». «Esto es ridículo», explotó Samuel. «Margaret nunca robaría nada. Y ciertamente no está casada con otro hombre». «Samuel», dijo Margaret suavemente, «está bien. Iré con el sheriff». «No irá a ninguna parte». «Sí, iré». Margaret se acercó a Samuel y habló en voz baja. «Hay cosas que no le he dicho, cosas que debo explicar. Pero necesito hacerlo apropiadamente, con tiempo para contarle toda la verdad». Samuel la miró a los ojos buscando alguna señal de engaño, pero solo vio dolor y determinación. «Margaret, dígame ahora, ¿está casada con otro hombre?» «No», respondió firmemente. «No estoy casada con nadie excepto en mi corazón con usted». El sheriff Hawkins se aclaró la garganta. «Señora O'Sullivan, necesito que venga conmigo. Samuel, puede visitarla en la cárcel mañana por la mañana». Mientras Margaret recogía algunas pertenencias básicas, Samuel se acercó al sheriff. «Jim, la conoce. Ha estado viviendo aquí durante meses. ¿Realmente cree que es una criminal?» «No sé qué creer, Samuel, pero las acusaciones son serias y vienen de gente respetable en San Francisco. Tengo que investigar. ¿Quién hizo las acusaciones?» «Una señora llamada Eleanor Whitman. Dice que Margaret O'Sullivan trabajó para su familia durante años y que se casó secretamente con su hijo William antes de robar $500 en efectivo y joyas familiares». Samuel sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Eleanor Whitman. Margaret había mencionado a los Whitman, pero nunca había dicho nada sobre casarse con el hijo de la familia. Margaret salió de la casa con una pequeña bolsa, vestida con su mejor vestido como si fuera a una reunión social en lugar de a la cárcel. Su dignidad en esas circunstancias fue tanto admirable como desgarradora. «Samuel», dijo, acercándose a él, «prometa que no hará nada precipitado. Esto se resolverá». «¿Cómo puede estar tan segura?» «Porque la verdad siempre sale a la luz sin importar cuánto tiempo tome». El sheriff ayudó a Margaret a subir al carro oficial. Mientras se alejaban, Samuel se quedó parado en su portal, sintiendo como si su mundo se hubiera desmoronado por segunda vez en su vida. Esa noche, Samuel no pudo comer ni dormir. Caminó por la casa que Margaret había transformado en un hogar, tocando las cosas que ella había arreglado, respirando el aroma de su perfume que aún persistía en el aire. ¿Era posible que hubiera estado viviendo una mentira durante todos estos meses? A la mañana siguiente, Samuel estaba esperando cuando el sheriff abrió la oficina. «Quiero ver a Margaret», demandó. «Está bien, Samuel, pero solo unos minutos». Margaret estaba sentada en la única celda de la pequeña cárcel, leyendo un libro que el doctor Miller le había prestado. Se veía pálida pero no derrotada. Cuando vio a Samuel se acercó a los barrotes. «¿Está bien?», preguntó él inmediatamente. «Estoy bien. El sheriff Hawkins ha sido muy correcto. Margaret, necesito que me diga la verdad. ¿Se casó con William Whitman?» Margaret cerró los ojos por un momento antes de responder. «Sí». Samuel sintió como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. «¿Cómo puede estar casada conmigo entonces?» «Porque William está muerto, Samuel». «¿Muerto? ¿Cuándo? ¿Cómo?»
Margaret se aferró a los barrotes. Es una larga historia, y necesita escuchar todo antes de juzgarme. Entonces dígamelo todo. Ahora. Margaret respiró profundamente. Cuando llegué a San Francisco hace 15 años estaba desesperada. No tenía dinero, no tenía familia, y estaba embarazada. ¿Embarazada? Samuel sintió como si cada revelación fuera otro golpe. De Patrick, mi primer esposo. Perdí el bebé durante la travesía en barco desde Nueva York. Cuando llegué a San Francisco estaba enferma, desesperada, y los Whitman me dieron trabajo y un lugar donde vivir. ¿Y William? William era diferente. Era amable conmigo cuando el resto de la familia me veía como un mueble. Tenía problemas con la bebida y con el juego, pero tenía buen corazón. Cuando se enteró de mi historia, de cómo había perdido a Patrick y al bebé, se compadeció de mí. Samuel esperó sintiendo que había más. Hace 3 años William se metió en serios problemas de juego. Debía dinero a hombres muy peligrosos. Su madre se negó a ayudarlo. Dijo que era hora de que enfrentara las consecuencias de sus acciones. ¿Qué pasó? William vino a mí desesperado. Dijo que iba a huir de San Francisco, que iba a cambiar su identidad y comenzar de nuevo. Pero necesitaba que alguien pudiera reclamar su herencia cuando su madre muriera. Así que se casaron. En papel solamente, Samuel. Nunca fue un matrimonio real. Fue un contrato legal para proteger su herencia y darme seguridad financiera. William era como un hermano para mí, nada más. ¿Dónde está ahora? Margaret bajó la vista. Murió hace 2 años en un accidente de mina en Colorado. Estaba usando un nombre falso. Por eso nadie en San Francisco sabe que está muerto. ¿Y el dinero que supuestamente robó? William me pidió que tomara algunos de sus objetos personales y dinero que había escondido en su habitación. Dijo que era legalmente mío como su esposa y que su madre nunca lo sabría. Usé ese dinero para pagar mi pasaje aquí. Samuel se alejó de los barrotes procesando todo lo que había escuchado. ¿Por qué no me dijo esto antes? Porque sabía cómo sonaría. Sabía que pensaría que era una cazafortunas o peor. Y técnicamente, aunque nunca consumamos el matrimonio, legalmente estaba casada cuando llegué aquí. ¿Por qué Eleanor Whitman está haciendo estas acusaciones ahora? Probablemente descubrió que había desaparecido dinero y joyas de la habitación de William. Como nadie sabía de nuestro matrimonio secreto, asumiría que las robé. Samuel se apoyó contra la pared sintiendo el peso de toda la situación. Margaret, incluso si todo lo que me dice es verdad, técnicamente cometió bigamia cuando acordamos casarnos. No, Samuel. Moralmente sabía que William estaba muerto. El matrimonio era una ficción legal, y él había estado muerto durante más de 1 año cuando llegué aquí. Pero legalmente, está en una zona gris. Pero Samuel, debe creerme cuando le digo que nunca tuve la intención de engañarlo. Todo lo que he sentido por usted, todo lo que hemos construido juntos, ha sido real. Samuel la miró a través de los barrotes, viendo a la mujer que había llegado a amar, pero también reconociendo que había aspectos de su vida que eran más complicados de lo que había imaginado. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó finalmente. Ahora, dijo Margaret con determinación, probamos que William está muerto y que yo no robé nada que no fuera legalmente mío. ¿Cómo? Necesitamos enviar telegramas a Colorado, encontrar registros de la muerte de William, y necesitamos encontrar el documento de matrimonio que está guardado en una caja fuerte en San Francisco. Samuel asintió lentamente. Muy bien. Pero Margaret, después de esto, no más secretos entre nosotros. Si vamos a construir una vida juntos, tiene que ser sobre una base de completa honestidad. Se lo prometo, Samuel. Nunca más. Esa tarde, Samuel envió telegramas a Colorado y contrató a un abogado en Tucson para que los ayudara a navegar las complejidades legales de la situación. También envió un telegrama a San Francisco, pidiendo que se localizara el documento de matrimonio entre William y Margaret. Mientras esperaban respuestas, Margaret permaneció en la cárcel. Samuel la visitaba 2 veces al día, trayéndole comida casera y libros para leer. Gradualmente, comenzaron a llegar respuestas a sus telegramas. El primer telegram confirmó que un hombre que coincidía con la descripción de William Whitman había muerto en un accidente de mina en Leadville, Colorado, hace 2 años. El segundo telegram
de un abogado en San Francisco, confirmó la existencia del documento de matrimonio y reveló que William había dejado una carta confesando sus deudas de juego y explicando el arreglo con Margaret. Pero la revelación más sorprendente llegó en un telegram de la oficina del sheriff en San Francisco. Eleanor Whitman había retirado todas las acusaciones después de que un investigador privado había descubierto la verdad sobre el matrimonio de su hijo y su muerte posterior. ¿Por qué retiró las acusaciones?, preguntó Margaret cuando Samuel le trajo las noticias. Aparentemente, cuando se enteró de que William realmente había muerto y de que el matrimonio con usted era legal, se dio cuenta de que podría enfrentar sus propias acusaciones legales por intentar procesar fraudulentamente a la viuda legal de su hijo. Una semana después de su arresto, Margaret fue liberada de todas las acusaciones. Samuel estaba esperándola cuando salió de la cárcel, y por primera vez en días sonrió genuinamente. ¿Está lista para ir a casa?, preguntó. Más que lista. Mientras conducían de regreso al rancho, Margaret rompió el silencio cómodo que había caído entre ellos. Samuel, entiendo si esto cambia las cosas entre nosotros. Si siente que no puede confiar en mí después de todo esto. Samuel detuvo el carro y se volvió hacia ella. Margaret, durante los últimos días, he tenido tiempo de pensar mucho. Sí, me dolió descubrir que había partes de su pasado que no conocía, pero también me di cuenta de algo importante. Que usted hizo lo que tuvo que hacer para sobrevivir. Tomó decisiones difíciles en circunstancias imposibles y siempre trató de hacer lo correcto, incluso cuando lo correcto no era claro. Eso no la convierte en una mentirosa o una estafadora. La convierte en una superviviente. Margaret sintió lágrimas llenando sus ojos. ¿Significa eso que todavía quiere casarse conmigo? Significa, dijo Samuel bajando del carro y arrodillándose junto a él, que quiero hacer esto apropiadamente esta vez. Sacó un anillo simple de oro de su bolsillo, uno que había comprado en Tucson mientras ella estaba en la cárcel. Margaret O'Sullivan, ¿me haría el honor de ser mi esposa? No porque necesite una ama de llaves o porque esté sola, sino porque la amo y no puedo imaginar mi vida sin usted en ella. Sí, susurró Margaret, extendiendo su mano temblorosa para que él pusiera el anillo. Sí, me casaré con usted. Se casaron una semana después en una ceremonia simple en el rancho, oficiada por el ministro itinerante que pasaba por Copper Creek una vez al mes. Solo estuvieron presentes el Dr. Miller y su esposa como testigos, pero para Samuel y Margaret fue perfecto. Mientras se besaban como marido y mujer bajo el cielo vasto del desierto de Arizona, ambos sabían que habían encontrado algo raro y precioso, un amor que había sobrevivido a la decepción, al escándalo y a la revelación de verdades dolorosas. ¿Algún arrepentimiento?, preguntó Samuel mientras bailaban lentamente al son de la música que tocaba el Dr. Miller en su violín. Solo uno, respondió Margaret. ¿Cuál? Lamento que haya tomado tanto tiempo encontrarnos. Tal vez, dijo Samuel girándola suavemente, necesitábamos vivir todas esas experiencias para estar listos para esto. Mientras las estrellas salían sobre su rancho, Samuel y Margaret Clayton comenzaron su nueva vida juntos, sabiendo que aunque el camino que los había llevado el uno al otro había sido poco convencional y a veces doloroso, los había llevado exactamente donde necesitaban estar. En los años que siguieron, su historia se convirtió en leyenda en Copper Creek, no como un escándalo, sino como un testimonio del poder del amor verdadero para transformar las decepciones de la vida en bendiciones inesperadas. Y aunque Margaret nunca le dio a Samuel los hijos que una vez había deseado, le dio algo igualmente valioso, una compañía que duró hasta el final de sus días, y la prueba de que a veces, las mejores cosas de la vida llegan de las maneras más inesperadas. Y así termina la extraordinaria historia de Samuel y Margaret. ¿Qué te pareció este relato de amor inesperado en el viejo oeste? ¿Creías que Margaret tenía secretos tan profundos? ¿Te sorprendió el final? Me encantaría conocer tu opinión en los comentarios. Cuéntame cuál fue tu momento favorito de esta historia, y si crees que el amor verdadero puede florecer incluso en las circunstancias más difíciles. Si disfrutaste de esta historia llena de giros inesperados, no olvides darle
me gusta al video y suscribirte al canal para más relatos fascinantes del viejo oeste americano. Pronto tendré nuevas historias de amor, aventura y segundas oportunidades que no querrás perderte. Nos vemos en el próximo video, y recuerda, a veces las mejores cosas de la vida llegan cuando menos las esperamos.